Buenas tardes, me da gusto otra vez poder compartir la palabra del Señor aquí en Jitsi o en Google, donde lo pasen. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser alabar a Dios, porque he visto que hay mucha gente que vive alrededor de nosotros y que sí están tristes y hambrientos de la palabra de Dios. Entonces, lo que estamos aprendiendo, esto de los padres y los hijos, nosotros como hijos o nosotros como padres, debemos compartirlo también a otros que están a nuestro alrededor. Y el canto que hoy puso Dios en mi corazón para cantarles es Muchos que viven en tu derredor. Dice, muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida para tu gloria. Oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Bueno, pues ahora, si queremos ser testigos, tenemos que empezar por nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, con nuestros padres o como padres que ya somos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser testigos suyos. Padre, en el nombre de Jesucristo, cuando tú ibas a ascender al cielo, ya cuando habías resucitado y estabas a punto de ser trasladado al cielo, estabas en el Monte de los Olivos y les diste instrucciones a tus discípulos y les dijiste que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y la Biblia en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros, Señor, sabemos que nuestro Jerusalén es nuestro propio hogar. Nuestra Samaria pudieran ser nuestros vecinos, personas con las que tenemos contacto, y hasta lo último de la tierra, también a cualquier lugar a donde tú nos permitas ir para glorificar tu nombre. Así que estamos aquí, Padre, para que tú nos renueves en el área de padres o de hijos y poder ser testigos tuyos y no tomar cualquier pretexto para no honrarte a ti como nuestro Padre
y para no honrar a nuestros padres. En el nombre de Jesucristo, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria por las enseñanzas que día con día, a través de tu palabra y por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, traes a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Ay, de aquí a un mes los que honren a su padre y protejan a sus hijos, fíjense bien los que les estoy diciendo, y protejan a sus hijos. De aquí a un mes les voy a traer una gran bendición a sus vidas. Benditos sean, dice el Señor Jehová. Hoy es 21 de enero, entonces esperamos la bendición para el 21, perdón, es 21 de febrero. Esperamos la bendición para el 21 de marzo, que es el inicio de la primavera, para que sea una verdadera primavera tu vida. Bueno, la Biblia habla de cómo el Señor Jesucristo se sujetó a su padre y a sus padres. Dice en Juan 10, 37 al 39, si no hago las obras de mi padre, no me creáis. Fíjense, qué tremendo. Si no obedezco a mi padre, pues ¿qué predico? No predico nada si no lo honro. Mas si las hago, dijo Jesucristo, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ay, es que le tenían como blasfemo porque él decía que Dios era su Padre. Y no le querían creer. Dice, porque el que Dios envió, en el Evangelio de Juan, muchísimas veces dice, casi a cada momento dice el que me ha enviado y le da toda la gloria a Dios porque lo ha enviado. En Juan 14, 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando del Padre porque está bien sujeto al Padre. Dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y nosotros tenemos que decir que Cristo está en nuestra vida y su Santo Espíritu, y así como Él dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Nosotros tenemos que decir que nosotros somos en Cristo y Cristo en nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O sea, si nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, ya no tenemos por qué decir, pues no conozco al Padre, porque el Señor Jesucristo hacía las obras que el Padre le daba que hiciera y hablaba las palabras que el Padre le decía que hablara, no hablaba por su propia cuenta. Dice en Juan 12, 49, dice la palabra de Dios, Juan 12, 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, fíjense cómo aquí dice otra vez, pues dice muchas veces, por ejemplo en el 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, si creemos en Cristo, creemos en el Padre, que fue quien le envió. Y el que me ve al que me envió. O sea, si estamos mirando a Cristo, también estamos viendo al Padre. Y luego en el 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, ven como el mandamiento fue que Dios le dio, tú nada más vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Y eso era lo que el Señor Jesucristo hacía. Y esa era una manera de honrar al Padre. Porque, miren, cuando nosotros queremos compartir el Evangelio a alguna persona y le decimos, vente a mi iglesia, pues no estamos honrando al Padre. Ven a oír a mi pastor, tampoco estamos honrando al Padre. Tenemos que saber de qué manera vamos a honrar al Padre. ¿Y qué vamos a hablar? Por lo que está escrito aquí en este librito, porque miren, mis palabras, las mías,
no van a convencer a nadie. Yo por eso decía el Señor Jesucristo, yo no hablo por mi propia cuenta. Nosotros tenemos que hablar las palabras del Padre. Uh-huh. Y cuando hablamos las palabras del Padre, entonces estamos obedeciendo el mandamiento del Padre. Y cuando obedezco, entonces también estoy honrando al Padre. Dice también en Juan 7, de los versículos 17 y 18, dice, les leo desde el 16, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, fíjense otra vez, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué doctrina estaba enseñando? No como unos que predican a otro Jesús, predican a un Jesús todavía muerto y crucificado, predican a un Jesús que según ellos pueden manejar a su antojo y le pueden ordenar. Pobrecitos. Aquí dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. No hay en él, o sea, si nosotros queremos ser justos, tenemos que darle toda la gloria al Padre y hablar solamente las palabras que el Padre nos diga que hablemos. Y la mejor manera es irnos aquí a la misma palabra. En el versículo 28 de Juan 7 también dice, Jesús entonces enseñando en el templo, estaba en el templo y estaba enseñando, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, porque bueno, muchos sabían que había nacido en Belén y que vivía en Nazaret. Uh-huh. Pues, principalmente lo conocían de Nazaret porque allí fue donde él creció y estuvo como joven para empezar su ministerio como el enviado por Dios, el apóstol de Dios, el Shiloh del verbo lishloach, enviado. Entonces dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió, el Padre, es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedo y porque él me envió. Estaba bien, perfectamente bien relacionado con el Padre. Y dice Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y ama al mundo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, porque nada más tenía un hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mismo, también dice la palabra de Dios, que estuvo sujeto a sus padres. Recuerdan que hace 8 días hablamos de que el Señor Jesucristo se había quedado en el templo y los papás de repente ni siquiera se habían dado cuenta, creían que andaba con alguno de los parientes y el Señor Jesucristo tenía 12 años y estaba allí en el templo dialogando con los escribas y con los doctores de la ley, con los sacerdotes, y se admiraban de su doctrina. Y pues no se preocuparon, o sea, ninguno se preocupó por, oye, ¿y tu papá dónde está? ¿Qué? ¿No será que ya se fue tu papá? Y yo, así estuvo ahí 3 días, allí se durmió. Acuérdense que Samuel también se dormía en el tabernáculo. En ese aspecto, Samuel fue un ejemplo de Cristo también, una tipología de Cristo, porque él se dormía en el tabernáculo. Y aquí dice que el Señor Jesucristo estuvo en el templo 3 días, de 12 años, estaba niñito todavía.
Y entonces cuando sus padres no lo encontraron, dice, ya cuando lo encontraron, le dijo, ay hijo, ay, ¿por qué nos has hecho así? Ya les hablé de eso. Yo creo que si a alguien se le ha perdido alguna vez un hijo, ay, claro que se angustia. Entonces se descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. Así dice, estaba sujeto a ellos. O sea, de Jerusalén, que está más arriba, descendió a Nazaret. Nazaret también está en las montañas, ¿eh? Y de Nazaret a Galilea es nada más bajar. Pero dice, descendió con ellos, no se enojó, no les protestó, nada más les dijo, en los negocios de mi padre, al primero que hay que honrar, al Padre que está en los cielos. Por eso dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a mí, como hijo, que ya he creído en Cristo, tengo unos padres que son bien incrédulos, que están bien metidos o en la brujería o en la idolatría y no se van a querer arrepentir, entonces mi deber como hijo de Dios ahora es honrar a mi Padre que está en los cielos. Y si mi Padre que está en los cielos me dice, ven a oír mi palabra, pero mi padre o mi madre que están aquí y que no quieren saber nada de Cristo ni nada del Evangelio, no me quieren dejar asistir, pues entonces yo veo la manera de disipularme y de que alguien me enseñe sin que mi madre se o mi padre se enteren, porque yo quiero honrar a Dios antes que a mis padres y tengo que alimentarme necesariamente de la palabra de Dios. Es muy importante que yo me alimente de la palabra de Dios. Dice, descendió con ellos, volvió a Nazaret, ahora sí, de Jerusalén a Nazaret había que descender, uh-huh, y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque como ya le había dicho el ángel que se le apareció antes de estar embarazada, le dijo, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, cuando vio que tenía esa abundancia de sabiduría, que estaba con señores ya mayores, pues no había allí ningún niñito en el templo, estaba con los doctores de la ley. Y cuando se lo encontraron y les da esta respuesta, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. De todas maneras, se fue con sus papás y se sujetó a ellos. Y su mamá, pues, tenía que guardar todas esas cosas en su corazón, porque inclusive cuando fueron a presentarlo al templo a los 40 días de haber nacido, acuérdense que estaba allí Simeón y le dio palabra, y todo eso lo guardaba ella en su corazón. No andaba diciendo, ay, ¿qué creen? Se me apareció un ángel. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo vivo no sobre mí y me tocó y voy a ser mamá del Hijo de Dios. No, hombre, yo creo que nunca tuvo tal osadía de estar presumiendo lo que Dios ya le había dado. Entonces, dice, el Señor Jesucristo no hizo ni dijo nada que Dios no le dijera o que hablara o que hiciera. Estuvo totalmente sujeto a su Padre hasta la muerte de cruz. Uh-huh. Para eso lo envió el Padre, a morir por nosotros, los pecadores. Y cuando dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cumplió con su misión. Esto es muy importante que lo entendamos. Él vino a morir. También vino a sanar, pero eso era de ejercer un ministerio como profeta. El sanar y el predicar era su ministerio como profeta. Pero tenía que cumplir con su ministerio como sacerdote. Y el sacerdote era el que tenía que ofrecer el sacrificio. Entonces, por eso dice,
angustiado él, imagínense nada más la angustia que sufrió, donde, como dice en Hebreos 5:7, dice que a causa de su temor reverente fue librado de la muerte. Allí en el Getsemaní, donde de su frente brotaban como grandes gotas de sangre y ya estaba a punto de morirse del infarto, yo creo que le estaba dando porque estaba llevando ya la carga del pecado sobre él. Uh-huh. Y entonces viene un ángel a fortalecerle y por eso, como dice Hebreos 5:7, fue librado de la muerte en ese momento, en el Getsemaní, a causa de su temor reverente. No es que, el padre me va a regañar. No, tengo que cumplir con mi misión. ¡Qué barbaridad! No, así no es, por supuesto. Yo tengo temor de Dios, pero no estoy diciendo, y si no lo hago, y me estoy tronando los dedos, y me sudan las manos, y si no obedezco a Dios, me va a ir mal, me va a ir mal. No, no es así. O sea, yo tengo temor de Dios y quiero agradar a Dios porque lo amo. Y el Señor Jesucristo, que amaba al Padre, y también a nosotros nos tuvo que haber amado mucho para pasar todo lo que pasó tan terrible y tan tremendo, estaba llevando nuestro pecado allí en el Getsemaní, empezó su calvario. Uh-huh. Dice que estaba tan angustiado que la sangre le escurría de ese angustia tan grande, la escurría de la frente. Por eso sabemos que estaba cumpliendo con su misión, no estaba haciendo su propia voluntad. Estamos hablando del quinto mandamiento, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo honró primero que nadie al Padre que estaba en los cielos, que está en los cielos, que está sentado en su trono, que envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, que estaba sujeto a él y sujeto a los padres terrenales que Dios le puso aquí en la tierra, que fueron José y María. No sabemos en qué momento desapareció José del escenario, pero pues en la cruz ya no estuvo. Uh-huh. Así, cuando empezó el Señor Jesucristo su ministerio, la Biblia nos dice, allá en Mateo, y bueno, los evangelios, nos habla del ministerio del Señor Jesucristo y nos habla de su madre, que lo fue a buscar, y de sus hermanos, porque alguien se le acercó y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces él es cuando dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Uh-huh. Dice, le dijo uno, aquí en Mateo 12:47, fíjense cómo no aparece ya José. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, los que le estaban siguiendo a él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Fíjense, o sea, yo puedo ser la madre del Señor Jesucristo porque lo he concebido, lo tengo en mi corazón y estoy dándolo a luz para que otros que viven a mi alrededor también lo puedan conocer y tener gozo, paz y bendición. Dice entonces que también el apóstol Pablo nos volvió a repetir este mandamiento, para que vean que no nada más está en Éxodo 20, sino está en las mismas palabras dicho por boca de nuestro Señor Jesucristo, y ya dentro de la iglesia, en la época de la iglesia que se inició cuando el Espíritu Santo cayó sobre esos 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto en Jerusalén, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y allí empezó la iglesia.
Ajá. Entonces dice, el apóstol Pablo, ya una vez convertido a Dios, dice, vuelve a repetir por tercera vez en la escritura, o sea, la primera, Éxodo 20, la segunda, por boca de nuestro Señor Jesucristo, y la tercera, por boca de Pablo. Hijos, obedeced en el Señor. Fíjense lo que dice. Yo creo que esas palabras en el Señor son muy importantes, porque el que no obedece al Señor, mm, a sus padres en el Señor, porque por ejemplo, si el papá le dice, pues te hincas y haces esto y te quiere postrar ante una estatua y obligar ante una estatua o ir a algún lugar y ya estás grandecito y mayor de edad, entonces no tienes por qué obedecerlo si ya estás consciente, como un niñito aprendió muy bien esto y la maestra le quería obligar en Halloween a que hiciera muertes y se disfrazara y no. Le dijo, pues sabe qué, maestra, yo no la voy a obedecer a usted, porque prefiero obedecer a Dios antes que a usted. Así tuvo el valor un niñito de 5 años de decirle a su maestra. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en este caso la maestra era como su padre porque era su autoridad, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso dice Efesios 6 del 1 al 3. Y sí, porque los anteriores mandamientos no había promesa por parte de Dios. No te dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No dijo, para que yo te bendiga abundantemente. No, no, nada más digo, fue un mandamiento contundente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, así los otros tres subsecuentes, pero aquí en el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y entonces el apóstol Pablo lo vuelve a repetir, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Yo a veces pienso, bueno, y los que se murieron jóvenes, ¿no honraron? ¿No honraron a sus padres? Pues yo creo que no, porque pues cuando menos, como dice la Biblia, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Ya después de los 80 ya empiezan a aparecer los achaques de todo lo que vivimos cuando éramos más jóvenes. Y yo les quiero aconsejar en este momento, aparte de que honren a sus padres, que cuiden su cuerpo con una dieta adecuada y con ejercicio. No se queden sentados en la computadora. El otro día estaba viendo unos ejercicios que les ponen en las oficinas a los que trabajan en la computadora. Cada determinado tiempo se paran, hacen 2 minutos de ejercicio o 3 o qué sé yo, y se vuelven a sentar. Uh-huh. Tenemos que tener una vida balanceada, no estar todo el tiempo corriendo, 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 como los atletas, que para entrenar tienen que correr 8 horas diarias. Ajá. Y o como un concertista de piano, pues no se va a sacar el concierto en media hora, ¿verdad? No, tiene que ensayar también 8 horas porque es su trabajo. Entonces nosotros tenemos también que obedecer a Dios y discipularnos, estar sujetos a Él, dice, para que seas de larga vida sobre la tierra. Veamos si somos culpables de este pecado. ¿Qué quiere decir honrar a tus padres? Primero, quiere decir respetarlos. Ay, esa frase, yo creo que esa palabrita es muy extensa porque tenemos que respetar a nuestros padres no solamente cuando somos niños y vivimos con ellos, porque no termina ahí, o jóvenes, ay, porque hay jóvenes que nada más no honran al padre o a la madre. O sea, a veces hasta los quieren golpear a los papás. Sí, a lo mejor uno dice se lo merece porque se ha portado tan mal con este hijito que, pues sin deberla ni temerla, le jala el cabello, lo hace llorar a cada momento, lo manda a la cama sin
cenar o sin comer, lo amenaza, le dice que lo va a matar. Yo supe de un señor que cuando se convirtió a Cristo allá en Izmiquilpan, ya era un señor casado, imagínense. Y cuando el padre se enteró de que se había convertido a Cristo, dijo, prefiero a mi hijo muerto antes que cristiano. ¿Y qué creen? El hijo pues no se defendió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad del padre, o sea, estaba honrando a su padre. Entonces, como que yo me voy a levantar y voy a pegarle a mi padre o lo voy a matar, pues no, para nada. Entonces lo cogió a palos y lo mató. Ajá. Y entonces la esposa, cuando vio todo lo que estaba sucediendo, corrió a ver al pastor de allí, de ese pueblo, y le dijo, mi suegro está matando a mi marido a palos. Y se pusieron, no fueron corriendo a la casa a ver qué estaba pasando, ni a detener al padre que estaba matando al hijo por ser cristiano, sino que doblaron su rodilla, clamaron y alabaron a Dios. Y ese hombre que su padre había matado a palos, llegó al cielo, a la puerta. Dice, según me platicó, eso fue un relato de mi suegro que ya está en la presencia del Señor, y dice que decía que se experimentaba una paz y un gozo desde allí afuera, desde la puerta, y estaba un ángel a la puerta esperándolo, y le dijo, no es tu tiempo, regrésate a la tierra. Y volvió a vivir para testimonio a su propio padre, que no le quedó otro testimonio de que haberlo matado y luego verlo resucitado, imagínense. Bueno, pero obedeció a Dios antes que a los hombres porque no dejó de honrar a su padre, no dejó de respetarlo. Tenemos que respetarlos en sus opiniones. Su opinión era que no debería de morir y llegó al grado de morir con tal de respetar al padre y hablarle siempre con respeto. Ah, ya, viejo, dime de una vez qué quieres. Ay, porque así hay jóvenes que le hablan a los papás o hay muchachitos que le dicen, ¿qué hubo, Juan? ¿No? Y cuando yo digo que le llaman a los padres por su nombre, me quedo así, como diciendo, ¿y por qué no le dices papi o mami o papacito, papá o lo que sea? Pero ¿cómo que? ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué te traes? Ajá. No, qué barbaridad. Hay gente muy irrespetuosa con sus padres. Decía alguien que cuando nosotros estamos chicos, pues vemos al padre así y lo admiramos. Cuando ya somos jóvenes y nos creemos muy sabios, los miramos al tú por tú. Y cuando ya estamos mayorcitos decimos, qué sabio era mi padre. Pero ya no se lo vas a poder demostrar. Así que demuéstraselo ahorita, no cuando ya esté a punto de morir. Demuéstraselo ahorita a tu padre o a tu madre, que realmente lo amas y que realmente lo respetas. Si, por ejemplo, en el hogar, bueno, aquí en México no sé cómo se acostumbra bien la cosa, pero se acostumbra como quien dice que la mamá es la sirvienta de la casa. Pues no, estamos muy equivocados, porque mi madre no es mi sirvienta. Ajá. Una cosa es que me quiera lavar la ropa, hacer la comida y tener la casa limpia a que sea mi sirvienta. Porque mi madre yo la debo respetar y debo también de ayudar en el hogar. Si hay hogares que tienen sus reglas y se reparten el trabajo del hogar, pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que tomar la iniciativa de ayudar a nuestros padres para ayudarlos. Uh-huh. Ay, mis hijos son bien lindos. Cuando se nos ofrece a mi esposo, a mí, acuden, pero así están más que puestos para ayudarnos a cualquier cosa. Tenemos un grupo familiar y si yo, por ejemplo, digo, alguien, ajá, por ejemplo, hace como 10 días que se me reventó una venita por aquí y me empezó a salir sangre, les dije, ¿alguien me puede llevar a la cruz? Ay, todos hablaron, todos, menos Carla porque está allá en París y estaba dormida a la hora que yo hablé, pero ya después estuvo muy atenta.
esos son los hijos que vale la pena tener. Los que vienen y te honran y te ayudan y están dispuestos a hacer lo que tú necesites a la hora que tú lo necesites. Eso es honrar a los padres. Pero cuando tú piensas, ay, no, que se haga bolas, o nada más estás viendo a ver qué les puedes quitar, pues no, eso no es honrar a los padres. Hay que hablarles con respeto, hay que ayudarlos cuando ya están mayores. Dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ay, pues ya esa viejita, qué pena, esa no es mi madre, mejor me escondo detrás y me hago guaje como que no la conozco. No, tienes que honrar a tu madre y a tu padre y ayudarle. Hay una hermana que la abuelita de su esposo se enfermó y pues fueron a verla. ¿A quién le correspondía? Pues a los hijos, más que a los nietos y más que a la esposa del nieto. Pero bueno, esa mujer va a ser recompensada porque está ayudando, porque está atendiendo, porque está haciendo todo lo posible por hablarle del Evangelio también, no nada más llevarla al hospital, hablarle del Evangelio. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que estar hablando de Cristo, respetar a los padres. Si el padre dice algo y está equivocado y yo estoy oyendo que públicamente está diciendo algo equivocado y yo me paro y levanto la mano y digo, no, papá, tú estás equivocado, eso no es verdad, así no es la cosa. Entonces yo tengo que ver cómo es la situación para callarme y entonces ya después cuando estemos mi papá y yo solos, le voy a poder decir, oye, papi, tú dijiste esto, pero no es así. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si yo a mi esposo no lo respeto, estoy enseñándoles a mis hijos a no honrar a su padre. Si yo, por ejemplo, digo, está loco, ay, no le hagas caso, ay, tu padre, siempre con lo mismo. Esa no es una manera de enseñarle a tu hijo a honrar a su padre, porque después a ti tampoco te va a honrar tu propio hijo, porque tú le enseñaste a faltarle el respeto con tu ejemplo, con tus comentarios hacia su padre. Yo conozco gente que el padre se fue del hogar y los hijos la madre ha sido muy sabia porque siempre les habla a los hijos bien de su padre. No los acusa y dice, ay, ¿qué crees? Pues tu padre me dejó por una mujer y que se lo llevó y quién sabe qué, y ya no me quiere y yo por eso estoy enojada, etcétera, etcétera. No, no es así. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a respetar a su padre. Si llega el padre de familia, hijos, ya llegó su papá, váyanlo a saludar. Hijos, ya se va su papá, váyanlo a saludar. Váyanse a despedir de él. Ya llegó y como cualquier persona que hubiera llegado, les vale, como dicen, que llegó o que se fue. Uh-huh. O si le duele algo, o si se duerme solito, pues digo, la esposa es la responsable de atender al marido. Pero si mi madre no atiende a mi padre, yo que sí conozco a Dios, porque mi madre pues seguro no lo conoce, porque no sabe enseñarme a honrar a su padre. Entonces, viene cuando viene mi papá y mi mamá no lo atiende, pues yo, por respeto a mi padre, voy y lo atiendo. Y por respeto a mi madre, no le ando diciendo, oye, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no atiendes a mi papá? Siempre me lo dejas a mí, o se lo dejas a mi cuñada, o se lo dejas a mi cuñado. La obligación es tuya. La esposa debe atender al esposo en todo momento, porque tiene que respetarlo. Hoy día los hijos no respetan a los padres, porque saben que también lo aprenden de internet, lo aprenden de otros compañeros que no saben respetar a los padres. Yo me acuerdo que cuando mi hija era chiquita, yo para que se distrajera,
la mandaba con la persona que me ayudaba, iba a las casas de por aquí junto porque había allí una familia que era cristiana. Yo la conocía de muchos años y tenía hijos más o menos de la edad de mi hija y estaban chiquitos y bueno, pues llévatelos a jugar un ratito con ellos. Y sí, pero un día la hija, con una falta de respeto horrible, le gritó a la madre, que era a la madre, fíjense, porque la madre le estaba tratando de eh, hacer que hiciera alguna cosa. No se vale que un hijo le grite al padre cosas o a la madre, porque lo aprenden pues lo aprendieron de algún ejemplo que vieron de alguien que insultó a la madre o de alguna película o alguna caricatura. Entonces ven cómo se comportan los hijos con los padres y entonces también quieren imitar al de la película o al de la caricatura. Muchos padres les da miedo provocar a sus hijos, o sea, les da miedo mandarlos porque dicen, ay, no, es que se va a enojar, mejor no le digo nada porque me va a faltar el respeto. Fíjense qué feo que un padre le tenga miedo al hijo y casi como que él dice, ya no se atreven a hablarle al hijo o pedirle un consejo al hijo cuando ya es mayor. Uy, no, qué tremendo. No. Otra manera de respetar a los padres es que tú te portes bien en donde quiera que te encuentres. Porque si te pones a insultar, si te vas a pelear, uh-huh, ¿cómo puedes decir que estás honrando a tu padre o a tu madre si te estás peleando con vas a una fiesta y te agarras de unos pleitos y luego a golpes, ajá, o luego sacas un arma para amenazar, pues no estás honrando a tu padre y a tu madre. Tienes que humillarte y pedir perdón por no honrar a tu padre y a tu madre cuando tú te peleas o afuera en la calle o cuando no trabajas, o cuando llegas tarde al trabajo y luego te regresan a tu casa porque pues ya llegaste tarde quién sabe cuántas veces, uh-huh, no estás honrando a tu padre y a tu madre. Y si dentro de la congregación, a mí me duele lo que les voy a decir, pero los siervos a veces no son tan siervos. Uh-huh, no quiero ofenderlos, pero asisten nada más al templo cuando les toca servir. Y un requisito para servir es que te instruyas también, porque entonces no estás honrando a tu Padre que está allá arriba en los cielos. No estás honrando a tu Padre. Vas nada más a servir. ¿Por qué? Porque te sientes importante, porque quieres cumplir con tu papel, pero no te vas a sentar a escuchar la palabra de Dios cuando no te toca servir. Tienes que sentarte a escuchar la palabra. Si ahorita, por ejemplo, que tenemos cuando menos 2 cultos seguidos, si te toca servir en un culto, debes de sentarte en el otro culto a escuchar la palabra de Dios. En hebreo los salones de estudio se llaman la yeshiva, porque quiere decir que se van a sentar. Es importante aprender para después poder dar de gracia. Recibisteis, dad de gracia. Si tú no has dado, no has recibido, perdón, primero, no has recibido, no puedes dar de gracia. Hay quienes ni una sola vez han ido a los cultos presenciales. Me pueden decir a lo mejor que los ven en la tele, en su casa o en la computadora o en el celular, y la coinonía es importante, la coinonía. Dios te quiere ver en su casa, no en tu casa. Qué bueno que te reúnas en tu casa, pero también dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Así dice la palabra de Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos poner de no honrar a los padres. A mí un día Dios, ay, me da mucho dolor, pero un día Dios me dijo, Judith, tú no me honras. Y a Samuel le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Y yo dije, Padre, ¿por qué yo no te honro? Y me dijo, porque permites que aquí en mi casa, en mi santuario, los niños anden corriendo. No me lo hubiera dicho el Señor, pues ni los padres tampoco. O sea, yo acá estoy, por ejemplo, orando y los niños allá corre y corre. Digo, perdón. ¿Y la mamá? ¿Dónde está la mamá y el papá de ese niño que anda corriendo por todo el templo? Si yo no honro a Dios porque lo permito, tú tampoco honras a Dios porque pues a lo mejor hasta los animas a que se vayan a jugar o a correr. O como alguien me decía ayer, pues es que con qué se va a entretener mi sobrino si estar allí encerrado, pues le damos jueguitos. Pues sí, dale jueguitos para que sea parte de Dios. Pues sí, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita tenía varios juegos, mis nietos también y mis hijos tuvieron juegos de mesa y yo me entretenía un buen con mis juegos de mesa, porque, por ejemplo, la matatena, que ya ni la he visto ni por siquiera por equivocación de por ahí, esa se juega en el suelo. Ujú. Y es muy divertido. Y yo me la pasaba horas jugando de esas cositas. Digo, bueno, pues no tienes ideas. Ahora, en la escuela bíblica, venían de paso, les digo también, yo como quiero honrar a mi padre y sabía que las mandalas no son de Dios, porque te ponen así a hacer circulitos, circulitos. Te están llevando a poner tu mente en blanco. Ajá. Como el yoga, te dicen, ve a un punto fijo y haga sus ejercicios. Eso no es de Dios. El yoga no es de Dios. Porque estás poniendo tu mente a trabajar, pero en blanco, para que no pienses. Entonces, las mandalas son de origen budista y yo no voy a permitir, si Dios me ha permitido estar en cierto modo al frente de estos niñitos, pues no voy a permitir que se hagan mandalas como ejercicio en la escuela bíblica. Y entonces, entre mis hijos se pusieron de acuerdo y va a ver quién, como es de arte, va a hacer creo que es un video especial para que los niños se diviertan haciendo arte. Piense, estás encerrado, pues hasta cómprales pinturas o cómprales manualidades, enséñales a tejer, a bordar. Hay tantas cosas que se pueden hacer dentro del hogar aparte de jugar. Enséñales a cocinar. Les va a hacer falta un día. Yo tengo nietos que cocinan. Ajá. Y qué bueno que lo hacen, porque entonces están haciendo de su vida algo útil, porque lo necesitan. Ujú. Bueno, aquí dice, algunos hijos les dicen a los padres que no les den consejos. No, 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 a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Esta es mi vida y yo voy a hacer con mi vida lo que a mí se me dé la gana. Yo voy a hacer con mi vida lo que se me antoje. Y si no te pedí consejo, no me lo des. El día que te pida consejo, me puedes dar consejo, papá o mamá, pero ahorita no te pedí un consejo, así sé que, por favor, te calles. Qué manera de honrar al padre y a la madre. Es una violación a este mandamiento de honrar al padre o a la madre. Así que, como yo les decía también, para honrar a mi padre que está en los cielos, la próxima vez, después de que Dios me dijo eso, que vi a un niño correr, ¡chum! Pero rapidito, te me sales al patio. Uh-huh. Hay, hay dos niñas que recuerdo muy bien. Ay, bueno, una de ellas ahorita ya está grandecita. Ay, otra vez volvió a memorizar. Ajá.
Pero cuando era chiquita, ¿cómo lloraba? ¿Cómo lloraba? Ujú. Yo no sé a qué se debía su llanto, pero pudo haber sido a la idolatría o a la brujería de los antepasados. Entonces ya cuando caminaba, un día le dije, te sientas. Iba a arrastrar, no me arrastres la silla. Bueno, yo creo que como 10 veces interrumpí mi estudio para hacerla que estuviera sentada, porque la mamá no era para cargarla y decirle, mijita, no, yo la tenía que estar corrigiendo desde allí. Pero yo quise honrar a mi Padre, que está en los cielos, no permitiendo, porque el Señor Jesucristo también, una manera de honrar a Dios nuestro Padre es no llevando cosas a vender a la casa de Dios, porque está muy claro y muy bien dicho en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no consentía que llevasen utensilio alguno. Fíjense, utensilio alguno, ni siquiera llevar allí que la olla o que el catálogo de quién sabe qué para que te lo lleves a tu casa y pues aquí es el sitio de reunión de los negocios. No, casa de oración. ¿Quieres honrar al Padre? No vayas a vender a la casa de Dios. Un día una de mis hijas me decía, mamá, no tienes idea de lo que venden aquí en el templo. Venden chamarras, venden perfumes, venden colchas, venden sábanas, venden, ¿cómo se llama? De esos que traen catálogo, este, Avon o hay un montón de catálogos ahora. Y los llevaban a los estudios. No estabas honrando a tu padre, tienes que pedir perdón por haber tomado la casa de Dios como mercado. Déjenme ver si lo encuentro. Creo que el pasaje está en Juan 2, porque dice que arrojó del templo a los que cambiaban y a los que vendían. No, ese es el de las bodas. Bueno, se los debo, pero la Biblia dice en Habacuc 2:20, y a lo mejor por eso Dios infundió o implantó ese temor de la casa de Dios en mi vida. Mi papá era pastor y construía templos de 10 metros de alto. Atrás ponía los salones para las clases de los niños y eran también creo que de 10 metros, buscaba terrenos de 10 metros por 10 metros o por más. Y entonces puso allí al frente ese versículo que dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La Biblia dice que las mujeres deben de callar en las congregaciones, porque miren, yo he asistido a sinagogas judías también, y esto es parte de honrar a Dios, ¿eh? He asistido y tienen unas como celosías, o sea, está como quien dice la nave, y allí se sientan los señores. Bueno, en ocasiones especiales se sientan los señores de un lado y las mujeres del otro lado. Por ejemplo, yo fui a una boda judía y me tocó sentarme del lado izquierdo, entrando del lado izquierdo, y a mi marido entrando del lado derecho. Procuramos sentarnos a la misma altura y en el pasillo para podernos ver cerca. Pero pues así es la costumbre, sentarse por separado. Y pues cuando nos sentamos así por separado, estamos también obedeciendo a lo que la autoridad nos quiera decir. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que estar como mujeres sin chismear, porque ¿qué creen que me tocó ver en una de esas sinagogas? Se sientan las mujeres atrás de esa celosía, todos los hombres en la nave, y las mujeres atrás, o en los balcones, por decir en la galería,
o atrás de la celosía ponen una como pared así de agujeritos para que puedan ver y oír, pero no participar, no pueden participar en la enseñanza. Entonces estaba el rabino dando la instrucción y acá a las mujeres con los viajes y a dónde te fuiste de viaje y las recetas de cocina y quién sabe qué. Por eso dice el apóstol Pablo, y las mujeres callen en las congregaciones. Miren, a mí me ha tocado y qué molesto se me ha hecho ver que en la fila de hasta el final, que yo estoy viendo perfectamente, hay quien está... Ay, cómo distraen, ¿eh? Dijo, ya no puedo pensar bien. Entonces yo, pues de plano les tengo que decir, por favor, se puede. Es que me está preguntando de lo que estás, pues déjala que oiga para que aprenda y si no, ya al final yo les doy oportunidad para hacer preguntas, que pregunten lo que quieran, pero no es... O como un día me tocó con una mujer que ya de repente dejó de ir, este, andaban los niños corriendo y se subieron al estrado así corriendo y va la mamá corriendo detrás de ellos y así casi como quien dice, apenas te alcancé, ¿no? Te alcancé a coger el pie para que ya no anduvieras corriendo. Entonces le pregunté, oye, ¿qué hacen tus hijos? ¿Les lees la Biblia? Sí, me dijo. ¿Y qué hacen tus hijos cuando les lees la Biblia? Saltan sobre la cama, corren de aquí para allá, se bajan. Ay, le dije, pues con razón, aquí vienen a pensar que es lo mismo que en tu casa. No les estás enseñando a honrar a Dios, a honrar la palabra. Y ahorita con pena les digo algo que me acordé. Estábamos en la casa con mi papá y mi mamá, pues nos ponían a orar. Y un día, no sé por qué, no me acuerdo, pero me dio una risa. Estaba yo muerta de risa y mi papá orando. Entonces interrumpió mi papá la oración y cogió su mano y con ese dedo así lo puso y me dio aquí en la cabeza un coscor. ¡Ay! Pues ya me dejé de reír. ¿Saben cuándo me volví a reír? Jamás. Gracias a Dios por mi padre que me supo disciplinar con ese coscorrón para que no me anduviera riendo. Yo he visto niños que se ríen a la hora de que yo estoy orando y las mamás no les dicen nada. No respetan la casa de Dios. Bueno, seguimos adelante con ese respeto al Padre, a la Madre, pero principalmente a nuestro Padre Dios. Vamos a orar. Padre, te pido que perdones, Señor, a cualquiera que esté aquí escuchando, que no haya honrado a ti en primer lugar y que haya hecho cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar dentro de tu casa o tomarlo como si fuera el cine y llevarse las palomitas, el jugo, los charritos y no sé qué tanta cosa, y estar comiendo y dejar en la banca de hasta atrás todos los papeles y todas las cajitas de los juguitos y cosas por el estilo, o ensuciar la alfombra. Perdónalos, Padre, en el nombre de Cristo, porque no te han honrado. Van a tu casa a comer o a mercadear, no, o a jugar o a buscar novio. Perdónales, Padre, y perdónales por no honrar a sus padres. En el nombre de Jesucristo, pongo honra a ti en primer lugar, Padre, en cada miembro de Renovación Cristiana. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Doblen su rodilla los que no me han honrado, porque hay mucha gente que no me ha honrado a mí, al Padre, dice el Señor Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios les bendiga.